Shalom, soy el Rabino Ben David y hoy, Be'ezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, vamos a tratar de comprender algunos conceptos que tratan en estos últimos días del Festival de Sukkot, de Tabernáculos, del año 5776. Pues sí, en el exilio celebramos el Festival de Sukkot, pero en la época de cuando estaba el templo, Beit HaMikdash Chaim, cuando estaba el templo en pie, había ciertos sacrificios y tenían pues diferentes significados. Por ejemplo, en el libro de Bamidbar, de Números, capítulo 29, versículo 12, dice así: dice que en el día 15 del séptimo mes, o sea de Tishrei, en este mes que estamos, tendrán una Mikra Kodesh, una santa convocación. O sea, estamos hablando aquí, justamente como lo hemos explicado antes, del comienzo de Sukkot. Y dice que en el primer día, ¿verdad? O sea, comenzando el día 15, sacrificaréis 13 novillos. En el segundo día 12 novillos, y luego 11, 10, hasta llegar a 7. Y esto es por 7 días, ¿verdad? Claro. Si sumamos 13, 12, 11, 10, 9, 8 y 7, dan la cantidad de 70 novillos. ¿Y por qué se sacrificaban 70 novillos? Bueno, ¿por qué? Porque en Sukkot se oraba por las naciones. Pero también al sacrificar estos novillos para orar por la paz y la prosperidad de las naciones, también se hacía en orden decresivo, o sea, de mayor a menor. ¿Por qué? Porque oramos de que la influencia maligna de las naciones que decrezca. Incluso hoy, en estos tiempos, ¿verdad? También un poco del resurgimiento del antisemitismo, del odio hacia el pueblo judío, el pueblo de Israel. También es buen momento para orar para que la influencia maligna de las naciones verdaderamente decrezca o se haga menor. En Sukkot también tenemos, ¿se acuerdan? Las 4 minim, los 4 tipos de frutas que tenemos, 4 especies, mejor dicho, ¿verdad? Hadas, lulav, etrog. Y entonces estas 4 especies también representan las 4 naciones que siempre han estado y estarán hasta el final de los tiempos en contra del pueblo de Israel. Estas naciones vienen siendo Parás y Babel, o sea, Babilonia y Persia, es decir, Irak, Irán, y Yaván y Edom, y Grecia y Roma. Edom no solamente Roma, pero también incluye a todos los enemigos de Israel en el área del Medio Oriente también, porque Edom tiene algo que ver con Esav también. Entonces trata de todas las alianzas, ¿verdad?, europeas y del Medio Oriente que están en contra de Israel. ¿Se acuerdan que la historia nos dice que incluso en la Segunda Guerra Mundial el mufti de Jerusalén se alió en cierta forma con Hitler, que su nombre se ha borrado de la tierra? Bueno, verdaderamente tenemos que en el Shabbat Chol Hamoed de Sukkot, es decir, en el Shabbat que cae en los días intermedios de Sukkot, si es que hay un Shabbat, ¿verdad? También se lee una Haftorah del libro de Yehezkel, de Ezequiel, capítulos 38 al final y 39, en donde habla acerca de la guerra de Gog y Magog, y habla acerca de la venida del Mesías. Y entonces vemos que ¿quién va a ser Magog y Gog, o Gog y Magog? Bueno, no dice explícitamente, pero justamente hay una tradición de que esta guerra sucedería en un año, ¿verdad?, en la época de Sukkot. Y por eso mismo se estableció que la Haftorah de Chol Hamoed del Shabbat de Sukkot se leyera estas partes del profeta Yehezkel, Ezequiel, y esta tradición es muy antigua. Y entonces, como es Sukkot, sabemos que Gog y Magog tienen que ser, por lógica, algunos de los 4 enemigos de Israel.
Irak, Irán, Roma, Grecia y... Bueno, pero también hay que ver que no estamos hablando de la Roma moderna, ¿verdad? Estamos hablando justamente de los pueblos que representan, ¿verdad? Porque Roma también puede representar todas las extensiones europeas e incluso de la influencia europea en América, y también Persia. Bueno, Persia sigue siendo Irán, ¿verdad? Pero Grecia también puede, y de hecho representa también Europa, ¿verdad? Entonces, no estamos diciendo algo específico. ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos. El que diga que es que sabe exactamente quién es Gog y Magog, verdaderamente no sabe quién es Gog y Magog, pero tenemos una idea. Y lo principal es verdaderamente estar preparados, más que nada espiritualmente. Y por eso en justamente festival de Sukkot también se lee el libro de Kohelet. ¿Cuál es el libro de Kohelet? El libro de Kohelet o Kohelet es Eclesiastés, que lo escribió Shlomo Amelech. Es una tojajá, es una predicación fuerte, ¿verdad?, que se lee en Sukkot. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes razones, porque según nuestra tradición, la primera vez que él compartió o expresó ante el pueblo este libro o estos capítulos de Tojajá fue durante la fiesta de Sukkot, en la época de el templo de Salomón, justamente, el templo de Salomón, el primer templo. Entonces, hasta la fecha leemos el libro de Kohelet, y hay diferentes tradiciones. Algunas congregaciones lo leen un poquito antes de la lectura de la Torá, en el Shabbat de Chol HaMoed, en el Shabbat de los días intermedios de Sukkot. Otras lo leemos de repente, dependiendo del calendario. A veces se lee en Shmini Atzeret, en el día octavo, justamente. Aquí justamente en el libro de Bamidbar que cité anteriormente, en donde vienen los sacrificios que se ofrecían para las naciones del mundo, es decir, aparte, ¿verdad?, diferentes cosas, pero principalmente el primer día de los 7 días, 13 novillos, y luego 12, y luego 11, hasta llegar a 7. Pero dice aquí, después dice en el versículo 35, bueno, dice en el versículo 32, y en el día séptimo ofreceréis 7 novillos. Muy bien. Entonces ahí ya forman 70 novillos que representan las 70 naciones básicas que hay en el mundo, de las cuales surgen las demás, ¿verdad? Pero tenemos 70 naciones simbólicas, no solamente simbólicas, pero verdaderamente reales, pero que representan a otras subnaciones, por decirlo así, ¿verdad? Ya sea que en el caso de Inglaterra puede representar Estados Unidos, o en el caso de Sefarad de España representa algunos países de Latinoamérica. En fin, Portugal puede representar también Brasil, pero o la península ibérica representa Latinoamérica en general. Pero bueno, oramos porque la influencia negativa de las naciones del mundo decrezca. Y dice aquí, y en el octavo día, Shmini Atzeret, será una Mikra Kodesh, también una reunión solemne. Beyom Hashmini Atzeret Yihiyeh Lachem. Dice, será una Atzeret, una convocación solemne, que es diferente del el festival de Sukkot, pero como quiera está en cierta forma conectado, porque viene después del séptimo día. Y en este día leemos el libro de Kohelet. ¿Y por qué se lee el libro de Kohelet? Que en verdad es un libro un poco difícil de comprender, porque tiene afirmaciones que quizás pueden confundir al creyente, ¿verdad? O a la persona que se quiere acercar a Dios. Mas sin embargo es correcto leerlo en Sukkot, porque después de reconocer que Dios es uno, reconocer que hemos transgredido y que hemos sido perdonados, y después de alegrarnos por 7 días, entonces también hay que poner los pies en la tierra y tener en cuenta de que sigue un año donde el Yetzer Hará, el impulso malo, está activo completamente, está
y tratará de pues destruir todas nuestras buenas acciones. Entonces por eso este libro de Kohelet es como una enseñanza en torno a cuidarse de ciertas tendencias que tiene el ser humano. Y quién menos, o quién mejor que Shlomo Amelech que enseñarnos esto. El libro de Kohelet verdaderamente es una de las 5 Megilot que tenemos. La palabra Megilá significa rollo, ¿verdad? Los rollos que se leen, pero también significa Megilá, de Gilá, algo que se descubre, algo verdaderamente que surge. Está hablando de algo revelado, algo que viene del Ruach HaKodesh, que en términos hebreos, Ruach HaKodesh no solamente espíritu Ruach Kodesh santo, sino se refiere a la habilidad o la cuestión de la profecía. Ruach Kodesh es el espíritu de profecía. Entonces todos estos libros no solamente son escrituras simplemente que se pusieron ahí para darnos información, sino que tienen una revelación para todos los tiempos, incluso para nuestro tiempo y para el futuro. El libro de Kohelet, tenemos una tradición de que lo escribió Shlomo HaMelech, el rey Salomón, en su edad ya vieja. Mas sin embargo, él escribió 3 libros. Él escribió el libro de Mishlei, de Proverbios. Él escribió Shir HaShirim y también Kohelet. En el libro de Mishlei dice Proverbios de Salomón, ¿verdad? Rey de Israel. Entonces, verdaderamente fue el primero que escribió el libro de Mishlei de Proverbios. ¿Por qué? Porque dice, ¿quién es Shlomo? ¿Y quién es el Shlomo? Rey de Israel, ¿verdad? Porque Israel es un país que se conocía bastante en el Medio Oriente como Israel. Después ya lo conocían un poco mejor. Ya no tenía que decir Shlomo ben David, ya no tenía que decir Salomón, hijo de David, rey de Israel, sino que el segundo libro que escribió aquí fue Kohelet, donde dice palabras de Kohelet, que explicaremos por qué se refiere a Salomón, a Shlomo. Ben David, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Por qué nada más Jerusalén? Porque la gente ya conocía los proverbios y la gran sabiduría de Shlomo en su edad mayor. Y entonces después escribió esta tojajá, esta pues lectura, esta predicación para el pueblo de Israel. Y ya al final de su vida escribió Shir HaShirim, el cantar de los cantares, porque dice Shir HaShirim Asher li Shlomo, dice el cantar de los cantares de Shlomo nada más. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo sabía quién era. Ya no tenía que decir que era hijo de David, rey de Israel, rey de Jerusalén, en fin. Pero bueno, como quiera, escribió no solamente un libro, o 2 libros, o 3 libros, y están en la Torá, verdaderamente en el Tanaj, mejor dicho. Yo he escrito varios libros, pero no están en el Tanaj. Entonces hay que tener mucho cuidado de no criticar a David Amelech, su padre, y de no criticar a Shlomo, ¿verdad? Porque David escribió los Salmos y nos han enseñado verdaderamente unas lecciones en el aspecto de Teshuvah, de arrepentimiento, que son impresionantes. Entonces es muy fácil criticar, pero ¿quién ha escrito verdaderamente 3 libros que aparte están en la Biblia mundialmente, ¿verdad? O ¿quién escribió los Salmos? Ok, por medio del Ruach HaKodesh, por medio de la revelación divina, pero ¿quién hace eso? Entonces hay que tratar este año de concentrarnos en las cosas positivas, porque las cosas negativas no llevan a nada. Y esto es lo que nos dice Kohelet. Hoy, en el tiempo que tenemos, solamente vamos a ver unos 15, 17 versículos. El capítulo 1 vamos a tratar de entenderlo. Entonces vamos a tratar de verlo versículo por versículo, palabra por palabra, porque son conceptos muy importantes. Primero dice así, Divrei Kohelet, palabras de Kohelet. El término Divrei, palabras de, es un término que connota algo fuerte, algo serio, algún regaño, porque también está la palabra Emor, de hablar, o Lehagid, de decir, pero Divrei, palabras, es algo fuerte, porque la palabra Davar no solamente significa palabra, pero también significa cosa. Es algo fuerte, algo sólido,
algo, bueno, que te va a afectar y que tienes que escuchar. Entonces son palabras de tojajá, palabras de regaño, como muchos profetas verdaderamente nos han dado. Y aquí vemos también que el pueblo de Israel es el pueblo que escribió la revelación correcta del Eterno, nuestro Dios, porque somos el único pueblo que escribimos cosas incluso en contra de nosotros mismos. Somos el único pueblo que tenemos, que escribimos que adoramos el becerro de oro, que nos rebelamos en contra de Moisés, que cometimos idolatría. O sea, ¿qué grupo de gente, qué religión escribe en contra de sí mismo? Bueno, solamente el que está diciendo la verdad. Pero no solamente del lado negativo, también vemos que en el caso de David, por ejemplo, y de Salomón, está el aspecto de Teshuvah, el aspecto de poder regresar a Dios. Y por eso la Torah nos presenta a estos individuos, así también como los profetas, y sobre todo los reyes y los jueces que no fueron personas perfectas. ¿Por qué? Porque nos podemos hasta cierto punto identificar con, esperemos que no completamente, ¿verdad?, con sus fallas, pero nos podemos identificar con las fallas del ser humano, y que aún que fallemos, como quiera, Hashem, Dios, está con nosotros. Y aquí entonces dice aquí palabras de Kohelet. Por cierto, este libro no se iba a incluir en el canon, ¿verdad? Por los hombres de la gran asamblea que pusieron junto el Tanaj. ¿Por qué? Porque hay ciertos conceptos, como digo, que pueden desviar a la persona. Dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, y si no está interpretado correctamente puede ser que guíe a la persona a un camino incorrecto o a una depresión. Mas, sin embargo, al final del libro vemos que llega a unas conclusiones muy sólidas, y por eso dejaron el libro como parte verdaderamente del canon, del acervo de profecía, para que el pueblo de Israel lo comparta con las naciones del mundo. Entonces dice, palabras de Kohelet. ¿Quién es Kohelet? Kohelet es Shlomo Amelech, Salomón. ¿Por qué? Porque juntó a la gente en el festival de Sukkot para que pudieran escuchar las palabras de Tojajá. Y verdaderamente nadie quiere escuchar palabras de regaño, ni tampoco nadie quiere decirlas. Por eso nadie quería ser profeta. Hoy día, bueno, no sé, esos profetas que se llaman profetas parecen más adivinadores que profetas, pero el profeta verdaderamente tiene un aspecto muy fuerte en torno a la tojajá, al regaño, al tratar de resaltar no las promesas de Dios, sino que, bueno, eso también, pero también de tratar de decir al pueblo cómo enderezar el camino, ¿verdad? Entonces tenemos que escuchar a Kohelet, porque fue el hombre más sabio sobre la tierra, y tiene algo que decirnos. Dice aquí Kohelet, el que juntó de la palabra Kehilá, que significa congregación, Kehilá, Kohelet, Ben David, rey de Jerusalén. Jerusalén, ¿por qué? Que Mitzion teitze haTorah, porque de Sion, de Jerusalén, es la ciudad en donde verdaderamente no solamente hay ciencia y tecnología hoy día, pero hay Jajma, hay sabiduría de Dios. Ese es Jerusalén, la ciudad de Jajma, de sabiduría de Dios. Y dice aquí Hebel Jabalim, o Marco Kohelet, dice vanidad de vanidades o futilidad de futilidades. Y aquí la palabra Hebel Jabalim viene mencionada según nuestra tradición 7 veces. Hebel, una, Jebalim, cuenta por 2, porque está en plural, son 3, ¿verdad? Y luego Hebel, Jebalim, 4, 5, 6, Jacob, Hebel, son 7 expresiones donde se menciona la palabra Hebel, con 2 plurales, ¿verdad? Vendrían siendo, al final son 7. ¿Por qué? Porque está hablando de que la creación, que consiste, o que es representada por el número 7, que la creación física, a final de cuentas, es vanidad en cierta forma, no completamente, pero es vanidad, es futilidad, más bien dicho. ¿Por qué? Porque no es eternidad. Entonces aquí nos está tratando de decir en esta tojajá que el buscar solamente el placer físico por sí mismo es futilidad, ¿verdad? O
o la riqueza, como él tuvo su fallo también, de que pues quería tener muchos caballos, quería tener no sé, muchas esposas. Entonces esa fue su caída, y dice que pues al final es futilidad si no escuchamos la palabra del Eterno y sus leyes, porque Shlomo, claro que observaba la Torá, pero como él pensaba que al haber adquirido tanta jajma, tanta sabiduría, que él podía estar por encima de la ley, de la Torá, mejor dicho, de las enseñanzas de Dios. Y entonces aquí nos dice que en realidad no. Y ahora verdaderamente la idolatría viene siendo esto. La idolatría de hoy es diferente a la de antes. Anteriormente se agachaban frente a un ídolo que parece totalmente ridículo para nosotros, porque ese aspecto del ser humano fue quitado del alma, ¿verdad? Gracias al Eterno, ¿verdad? Y a la oración de nuestros sabios y de nuestro pueblo. Pero hoy día la gran adquisición del dinero y el poder, y entre otras cosas, es la idolatría, porque hay personas que adquieren dinero pero que ya ni lo necesitan, solamente por adquirirlo en sí mismo, y se les dice ya, por favor, ya no robes, por ejemplo, y como quiera siguen y siguen y siguen, como algo totalmente que los tiene atados, porque ya ni siquiera lo van a utilizar. Y por eso dice aquí que al final de adquirir, ¿verdad?, tantas cosas, en cierta forma nos está diciendo que eso es futilidad. Como quiera, el pueblo de Israel siempre decimos que la riqueza es una bendición cuando se usa positivamente y para bendición, y pedimos también prosperidad y seguridad para todo el pueblo de Israel. Que Dios nos bendiga, decimos, y nos guarde, que nos bendiga con riquezas, pero que nos guarde de gastarlas en una forma, ¿verdad?, que no es correcta. Que nos bendiga con riquezas, pero que también nos guarde, que nos las guarde, ¿verdad?, que no se nos vaya nada más de aquí para allá. Entonces, aquí dice aquí, en el versículo 2 dice, Mati drosh le Adam bechol amlo, shoyamol tajat hashemesh. Dice aquí, ¿qué beneficio hay para el hombre en todo el esfuerzo que realiza bajo el cielo? Y bueno, está hablando del tema que estamos comentando. Dice aquí, Dor, dice, Jolech Dor Bo, Bejaretz Leolam Omedet. Si dice, una generación viene y otra va, y al final, ¿verdad?, ¿con qué te vas a quedar? Verdaderamente, ¿qué es lo que vas a aprovechar? No, ya la siguiente generación tiene su agenda. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque vivimos en un mundo temporal, y entonces perdemos el tiempo con cosas aparentemente muy placenteras, pero temporales. Entonces tenemos que tratar de buscar lo que es la eternidad, que justamente al final vamos a mencionar esto, y al final del libro lo menciona. Y entonces dice más adelante, dice así, en el versículo número 5, dice Vezara Hashemesh, y brilla el sol, Ubo Hashemesh, y llega el sol, Vel como Sheaf Zoreahu Sham, dice así, brilla el sol y se pone el sol, y su lugar aspira y ahí brilla él. ¿A qué se refiere verdaderamente? Y muchos de los libros de la Torá están escritos simbólicamente o en cierto código. Aquí, bueno, por nuestra tradición que viene desde Moshe Rabbeinu, desde Moisés, nuestro primer rabino, sabemos que aquí se está refiriendo a que cuando hay un líder de Israel que muere, ya Dios tiene preparado otro líder. Por ejemplo, al final de que Moshe Rabbeinu iba a morir, ya apuntó ¿a quién? A Yehoshua. Y en la Torá vemos que antes de que muriera Sara, ya había nacido Rivka. También en la historia más moderna, justo cuando murió Rabino Gershom en Francia, nació Rashi, por ejemplo, que es el comentarista que rescata los comentarios simples y claros de la Torá y del Talmud.
Tenemos también que en la historia del pueblo judío esto es un principio en que, pues sí, Dios tiene ya todo preparado para que nosotros podamos usar eso para su gloria. Por ejemplo, nos han querido destruir cada generación. Y en la última generación, en la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 48, bueno, nos querían destruir, pero del 39, perdón, al 45, y en el 48 surge la nación de Israel. Entonces, el mundo, en cierta forma, quería destruirnos, pero sin embargo, de ahí, de las cenizas del holocausto, surgió el pueblo de Israel. Y entonces aquí estamos para quedarnos, porque Dios ya ha preparado todo. Dice en Bereshit, en Génesis, capítulo 2, dice Vayishbot, que descansó Dios, ¿verdad?, de toda la obra Asher bara Elohim, de todo lo que Dios creó. Pero luego menciona la palabra la azot, para hacer. Como que de toda la obra que Dios hizo para hacer, o la hizo o la va a hacer. Y lo que sucede es que aquí nos dice, Cogeles más adelante, que dice en el versículo 13 dice: puse en mi corazón buscar y espiar en la sabiduría sobre todo lo que se hace bajo el sol, ¿verdad? Dice aquí, y en realidad dice que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo está preparado. ¿Por qué? Porque dice así, en el capítulo 2 de Bereshit de Génesis, dice, Vayishbot, Vayom Hashvi, dice que de toda la obra que hizo para hacer, entonces ya la obra está hecha, pero depende de nosotros el hacerla. Todos los elementos los tenemos en este mundo, aunque pensamos y creemos que hemos descubierto algo nuevo, bueno, pero ya estaba preparado por el Eterno anteriormente. ¿Para qué? Para que lo utilicemos para bien. Tanto lo material, ¿verdad? Todo lo material ya estaba hecho y justamente en materia, por decir así, para que el hombre lo utilice a través de la Jajma, con la ciencia que Dios nos da, para utilizarlo para bien. Pero hay que ver que aquí justamente la lección de Kohelet, y dice así: y puse mi corazón para saber sabiduría y entendimiento. Dice, dice, locura y estupidez también supe, y esto es idea del Espíritu. Dice, porque a gran cantidad de sabiduría, gran cantidad de enojo, y aumentar entendimiento, aumentar aflicción. Bueno, no está diciendo aquí que no debemos de buscar la sabiduría, pero hay que saber cómo buscar la sabiduría. Eso es lo que nos está diciendo. Porque en el libro de Proverbios dice, Tejilat, que él también escribió, Tejilat Chachma, ¿verdad? Yirat Hashem. Que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Eterno. Entonces, buscar la sabiduría es bueno, es correcto, es bueno para la tierra, para la humanidad, pero espiritualmente hablando y eternamente hablando para el individuo, la lógica y la ciencia tienen que tener el balance de el temor a Dios, porque si no, la lógica te puede llevar a la maldad. Por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, en Berlín, por ejemplo, si le preguntaban a alguien que si podía cuidar a una familia judía, pues por lógica diría no, porque si la cuido a mí también me van a matar. Eso es por lógica correcto, pero por ética no es correcto. Lo correcto era protegerlos a pesar del riesgo, pero la lógica sin el temor a Dios, sin las morales de Dios, sin el muso de Dios, nos puede conducir a la maldad. Por eso, verdaderamente, al final de Kohelet dice justamente, en los últimos versículos dice así, dice, Sof Davar Hakol Nishma. Sof Davar, el final de esta palabra, que justamente comenzamos con la palabra Davar, es decir, Divrei Kohelet, las palabras de Kohelet. Bueno, y nos empieza a dar varios capítulos explicándonos diferentes cosas, pero al final dice, ¿cuál es la conclusión?
Sof Davar, el final de esta cuestión, que ya ha estado analizada, dice, Et a Elohim Yira, a Dios como juez teme, Vet Mitzvotav Shamor, y sus ordenanzas y mandamientos y testimonios, guárdalos, obsérvalos, Kize Kolha Adam, porque es todo para el hombre. Verdaderamente es correcto, tenemos que disfrutar este mundo, sí, pero con ética. No necesitamos 1000 caballos, necesitamos 50 coches. El hombre en realidad necesita muy poco, salir, comer, dormir. Y ese fue un error de Salomón, acumular muchas cosas materiales. Y lo que nos está diciendo aquí es que es mucha bendición y qué bueno que tengamos adquisiciones, que podamos adquirir cosas materiales, pero también para ayudar a otros, ¿verdad? Y utilizarlo de una forma espiritual, ¿verdad? ¿Para qué? Para elevar nuestra alma y poder ser los verdaderos testigos del Eterno, y que en cada obra de nuestras manos se vea reflejado en nosotros la voluntad del Eterno, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Verdad? Con la comprensión al ser humano, con el amor al ser humano. Por una parte, dice aquí, otra vez lo repito, Sof Davar Hakol Nishma. El final de todo el argumento es esto. Et ha Elohim Yira. Por una parte, teme a Dios, es decir, evita hacer o cometer transgresiones, ¿verdad? Elohim es juez, o sea, observa los juicios, las leyes de Dios, por una parte. Pero eso no es todo. Dejar de hacer el mal es solamente una parte. Y dice aquí, et mitzvotav shomor, y guarda sus mandamientos, pero no de una forma mecánica, ¿verdad? Sino que con simja, con alegría. Y como Dios nos creó, pues sabemos que cada estación del tiempo tiene su energía espiritual, y ahora estamos en la energía espiritual de Sukkot, terminando justamente con Shmini Atzeret y Simchat Torah, y ahora es un buen momento para darle gracias a Dios que pues tenemos otro año para poder servir al Eterno, a Hashem Yitbarach Shemo, pero también es importante apoyar al pueblo de Israel, porque estamos en el mismo barco. Como Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, dijo en las Naciones Unidas, ¿verdad?, que otra vez está surgiendo el odio del pueblo de Israel y el mundo se queda callado, pero nosotros no nos vamos a quedar callados. Así como en Shmini Atzeret, en estos tiempos de los 7 días de Sukkot, el pueblo de Israel sacrificaba animales en forma decresiva para que la influencia espiritual y maligna, mejor dicho, de las naciones, que ahora, claro que obviamente no tenemos sacrificios ni nada de esas cosas, pero a través de comunicar la verdad, incluso a un amigo, a un primo, porque si yo personalmente solamente viera las noticias, incluso yo pensaría que Israel es malo, porque es lo que dicen. Pero nosotros sabemos, gracias al Eterno, que tenemos familia, hemos estado allá, iremos pronto, sabemos lo que realmente está pasando, y hay formas de comunicarse, ¿verdad? Información verídica, y eso verdaderamente hay que comunicarlo al mundo, ¿verdad? Es nuestra bendición y nuestra obligación hablar y defender al pueblo de Israel, esperando la venida de nuestro Mesías pronto, Bemejera Beyameinu. Amén.